Buenos días y vamos a seguir con la unidad 5 de Roma, que ya hemos estado trabajando estos últimos días. Y antes de seguir vamos a hacer un repaso de los capítulos que habíamos visto sobre los antiguos romanos, donde y cuando vivieron. El segundo, si es el sobre la República, y luego más tarde la expansión y crisis de la República. En el cuarto hablamos del Imperio. En el quinto, que fue el último que vimos, hablamos de los romanos como grandes constructores, ingenieros y creadores de nuevos edificios. Y finalmente el último está dedicado a un apartado de la religión, sobre todo del cristianismo, de su influencia dentro del periodo romano y de su influencia posterior. Cuando hablamos de Grecia, hablamos de la importancia de esa religión politeísta, pero creo que es importante que veamos en Roma la importancia y la influencia que tiene el cristianismo, sobre todo incluso por la influencia posterior que ha tenido en el mundo europeo y en el mundo occidental, o incluso en nosotros, ¿vale? Así que vamos a coger nuestra presentación, vamos a ponerla por aquí, yo me voy por aquí, arribica de la cruz. Bien, imagino que habréis leído las páginas sobre el cristianismo de vuestro libro de texto y, bueno, habréis visto que en los orígenes, en el siglo I después de Cristo, en este caso, nunca mejor dicho, nació una nueva religión, el cristianismo. El cristianismo nace en una zona del Imperio Romano que es la zona de Judea, la zona de Palestina, que está justamente en el extremo oriental del Mediterráneo. Vamos a ver, os voy a enseñar un mapa, ¿vale? Para que lo veáis. A ver, el mapa lo tengo aquí. Vale, esto es una imagen. Todo lo que veis en naranja es la extensión del Imperio Romano. Pues el cristianismo crece en esta zona, en la zona de Belén, de Jerusalén. Era una provincia romana, ¿de acuerdo? Donde aparece pues Jesús de Nazaret y empieza a hacer sus enseñanzas, ¿vale? En esta zona de aquí, ¿vale? Tenemos un poco ya la zona visualizada donde está el origen del cristianismo. Volvemos a nuestra presentación y seguimos. Bien, pues en el siglo I después de Cristo nace una nueva religión, que es el cristianismo, que es fundada por Jesús de Nazaret. Nazaret, aquí vemos una imagen, no es una imagen del real, evidentemente, sino que es una imagen de una película, que es la película de La Pasión de Jesucristo, que dirigió Mel Gibson. Recuerdo que antiguamente las películas sobre la vida de Jesucristo eran bastante famosas y solían ponerlas en el periodo de Semana Santa. Y si no pasa nada, esto lo veréis vosotros durante el periodo de Semana Santa. Ya sabéis que en estos días de confinamiento y de aislamiento perdemos una noción de la realidad, no sabemos muy bien lo que ocurre ahí fuera, pero lo normal es que lo veáis, pues eso, a inicios de abril, que es cuando debería empezar la Semana Santa. Bien, como digo, el cristianismo fundado por Jesús de Nazaret. Vale. La Biblia nos dice que esta persona, Jesús de Nazaret, nació en tiempos del emperador Augusto, que justamente el emperador Augusto toma ese título en el 27 a.C., ¿vale? Y que vivía en Palestina, una región, que es la que os he señalado, conquistada por los romanos. Digamos que Jesús de Nazaret, no fue especialmente activo hasta que no fue una persona madura. Cuando ya tiene 30 años, fijaos que es que en realidad el pico importante de la influencia de la vida de Jesucristo son 3 años, porque él se pone a predicar a los 29-30 años y muere en la cruz a los 33. Por lo tanto, trabajó durante poco tiempo, ¿vale? Pues bien, a los 30 años, este hombre, Jesús de Nazaret, reúne un grupo de discípulos a los que llama los apóstoles y difunde su mensaje religioso, ¿vale? Aquí vemos otra imagen como si fuera la última cena, ¿no? De la película La Pasión, y aparece Jesucristo con sus apóstoles, los 12 apóstoles que imagino que os sonarán. San Pedro, San Juan, Santiago, todos los apóstoles, ¿vale? Judas, todos sus seguidores, ¿vale? Antes de seguir, me gustaría deciros que en tiempos de Jesucristo la religión que se practicaba en esa zona era la del judaísmo, los hebreos, los judíos.
Y estas personas consideraban, debido a lo que habían leído en el Antiguo Testamento, en la Biblia, que iba a llegar un hijo de Dios al que llamaban Mesías. Y por las características que venían en la Biblia, pensaban que este hombre iba a ser muy poderoso, iba a ser muy fuerte, iba a plantar cara a los romanos, iba a ser como, no sé, como un Julio César o algo así. Y claro, sin embargo se encontraron pues al hijo de un carpintero, se encontraron a Jesucristo. Yo en algunas ocasiones pienso en ese tiempo en el que los judíos esperaban como a un gran rey, como a un Mesías, y de repente aparece un hombre humilde, que es hijo de un carpintero, que él mismo dice que es hijo de Dios, que tiene unos seguidores y que tiene un mensaje. ¿De acuerdo? Antes de que veamos el mensaje que tenía Jesucristo en ese momento, deciros que esta imagen es una imagen de la misma película, La Pasión de Jesucristo, en el que digamos que es como una escena en la que todo el mundo repudia a una prostituta, que es María Magdalena, y Jesucristo se apiada de ella y de su situación, ¿vale? Se pone en su lugar. Vale, voy a ponerme aquí para evitar tanto movimiento peliculero. ¿Qué decía el mensaje de Jesús? ¿Qué decía Jesucristo? Bueno, pues en primer lugar, Jesucristo decía que solo había un Dios. Por lo tanto, predicaba el monoteísmo, distinto al politeísmo de los romanos o de los griegos. Decía que todas las personas son iguales para Dios. Todos. No hacía diferencias. Decía que los humanos deben amarse y perdonarse. Y decía que los que se comporten así serán premiados con la vida eterna después de la muerte. Hay veces que cuando pienso en esto, yo intento ponerme en la piel del momento. Voy a poneros la siguiente imagen, que es la de Cristo en la cruz, para evitar tanto movimiento. Cuando pienso en esto, pienso justamente en ese siglo I después de Cristo, pienso en el poder de Roma, que se centra en todo el Mediterráneo, pienso en los judíos esperando un gran Mesías como si fuera un rey poderoso, y de repente aparece este hombre que da un mensaje completamente contrario a lo que creían los romanos, que utilizaban la guerra para controlar todo el espacio mediterráneo, y completamente contrario al que decían los judíos. Y yo creo que este hombre fue, en su época, un absoluto revolucionario. Porque el mensaje que decía, yo creo que cuando se lo comentaba a la gente debía pensar: el hijo del carpintero está loco. Está loco lo que está diciendo, no puede ser que nos esté hablando de amarnos, de perdonarnos y demás. Pero luego yo creo que la gente empezó a reflexionar sobre este mensaje y dijo: a ver si tiene razón. A ver si en lugar de sacarnos los ojos, si vivimos de una manera pacífica, a ver si las cosas nos van a ir mejor. Yo creo que la gente empezó a darle las vueltas a esto, y el mensaje de Jesucristo, por pacífico que sea, era revolucionario, era un choque, era como un golpe en la cara de los judíos y de los romanos. Y claro, era un mensaje, como digo aquí, revolucionario. Preocupó a los dirigentes judíos porque una persona que ellos consideraban que no era el Mesías se autoproclamaba el Mesías, y entonces acusaron a Jesucristo ante los dirigentes romanos, ante Poncio Pilato, y Jesucristo fue condenado a morir en la cruz por revolucionario, por atacar a la moral de la gente y por ofensa a Dios, ¿vale? Esta es un poco la historia que le ocurre a este hombre, a Jesucristo, ¿vale? ¿Bien? ¿Vale? ¿Y qué ocurre justamente después de que muera Jesús? Pues entonces sus discípulos, sus apóstoles, que le querían y creían en su mensaje más allá de la muerte de Jesucristo, lo que hicieron fue predicar su mensaje. Y entonces empezaron a crear pequeñas comunidades que en el mapa anterior que os he enseñado, aparecían pequeños espacios morados o lilas, que eran como donde aparecen esas primeras comunidades de cristianos. Pues esas comunidades se agrupaban en iglesias, que iglesia significa comunidad de los cristianos, y las dirigía un obispo. Y allí, pues, digamos que se reunían en espacios bajo la tierra, en catacumbas, ¿vale? Para que no les descubrieran, y allí en esas catacumbas, que eran galerías subterráneas, enterraban a los muertos. ¿Por qué lo hacían así?
Pues, entre otras cosas, porque la legislación romana impedía profanar las tumbas, independientemente cuál fuera su religión. Entonces, digamos que al estar en una zona que era como un cementerio subterráneo, digamos que se conseguían que ese espacio fuera secreto y a la vez que fuera respetado de alguna manera. Y dentro de esas catacumbas, como veis, aparecían decoradas con el primero de los artes de los cristianos y con símbolos de los cristianos. Aquí vemos una escena como de entrada de los romanos, que ya digo que esto es una representación, como de entrada de los romanos persiguiendo a los cristianos, porque los cristianos, como otras tantas religiones que hubieron en el Imperio Romano que no eran contrarias a sus creencias, pues fueron perseguidas. Bueno, y dentro de esas catacumbas tenemos como las primeras manifestaciones de arte, o será posible, de arte de esos primeros cristianos. ¿Qué nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar, por ejemplo, un crismón, que era un símbolo de Jesucristo. Por ejemplo, Cristo en griego tiene las letras X y también la letra R, ¿vale? Pues eso es Cristo, alfa y omega, principio y fin de todas las cosas. Es como un símbolo. Digamos que los cristianos, como eran una comunidad secreta y una comunidad oculta, utilizaba símbolos para no decir quién era cristiano y quién no. Y de esa manera ellos se reconocían porque veían todos esos símbolos, ¿vale? Utilizaban, por ejemplo, el crismón, que representaba a Jesucristo. Utilizaban también, incluso dentro de las catacumbas, el símbolo del buen pastor, que de hecho nos recuerda incluso a figuras de Belén. Es decir, esto ha pasado como a ser un icono, ¿vale? El buen pastor que representa a Jesucristo, que va por la oveja descarriada, esa oveja que se ha salido del rebaño y la recupera y la devuelve al rebaño, ¿no? Es como el símbolo que representa a Jesucristo, ese buen pastor que a pesar de que tú te rebeles y que te portes mal, Él va por ti, te habla y te recupera para el rebaño, ¿vale? Y bueno, bien, pues todos esos cristianos, como digo, fueron perseguidos por los romanos. Pero claro, el cristianismo es una de las cosas que más fuerte ha agarrado en Europa y en el mundo. Es una es la empresa que más, bueno, perdón por esta expresión, pero es la empresa que más ha triunfado. Juntamente con Microsoft y Apple, probablemente el cristianismo sea pues la creencia que más se ha extendido. ¿Y cuál fue el primer paso que se dio para que esta creencia cada vez fuera aceptada por la gente en el Imperio Romano? Pues el primer paso lo va a dar en el 333 el emperador Constantino. Aquí tenemos una escultura de él que le concede la libertad, que dice, bueno, no les persigáis, ¿vale? No persigáis a los cristianos, que se permita su culto. Yo creo que el emperador Constantino supo que el mensaje pacifista y el mensaje de hermandad del cristianismo podía ser un elemento para unir a la gente del imperio y no para desunirla, y entonces creo que intentó aprovecharse de esta situación, ¿vale? A partir de ese momento, como digo, los cristianos ya podían hacer sus ritos en público y empezaron a expandirse y empezaron a construir las primeras basílicas, que era una construcción romana para los comerciantes romanos y demás, pero como era muy grande, los cristianos dijeron, bueno, pues vamos a aprovechar una basílica y dentro de esa basílica vamos a celebrar nuestros ritos religiosos. Vale, perfecto. Y el siguiente paso lo va a dar en el 380 el emperador Teodosio, que lo va a hacer religión oficial. Es decir, la religión oficial del Imperio Romano a partir de ahora será el cristianismo. Ya es oficial, la nuestra, ¿de acuerdo? Y a partir de que fuese oficial, se creó una organización en el que el Papa de Roma sería el principal obispo y el guía de esa religión romana. De hecho, así, como digo, hasta hoy. El cristianismo, como he dicho, es una religión, pues, que ha adquirido muchísima importancia en el mundo occidental, probablemente sea la más importante, ¿de acuerdo? Y básicamente eso lo que quería decir es que la Iglesia hizo sobrevivir todos los nombres de las divisiones romanas como diócesis o, sí, justamente el pasado romano ha vivido en la Iglesia cristiana. Y bien, pues hasta aquí vamos a llegar. Bueno, y aquí aparece ese mapa que os he enseñado al principio, donde aparecen pues esas comunidades cristianas.
Y hasta aquí lo vamos a dejar porque la próxima entrega será la unidad 5, la Tierra y su representación. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Hasta luego, chicos.